un precedente para que tú puedas darte cuenta cómo Dios te va a usar. Ojo, en la voz de Dios te va a usar en la misericordia y en la bondad que Él quiere usarte. Aleluya. Quizá Dios no te va a usar cantando, pero quizá Dios te va a usar profetizando. Quizá Dios no te va a usar profetizando, pero te va a usar ayudando. Aleluya. Pero quizá, aleluya. Y entonces va a ser el momento que la voz de Dios se va a activar en tu vida. Porque ese es el problema. Todo el mundo quiere ser una voz. Nadie quiere ser pie. Nadie quiere ser mano. Oh, gloria, aleluya. Entonces yo he venido a decirte hoy, la voz de Dios te va a hablar, aleluya. La voz de Dios va a cambiar. La voz de Dios te va a, aleluya, a conquistar lo que no has podido conquistar. ¿Sabe qué la voz de Dios hace? Es que la voz de Dios hace que los temores tuyos se vayan. Oh my God, Dios mío, aleluya, aleluya. La voz de Dios que hace, aleluya, te da fuerza. La voz de Dios que hace, haya gracia, aleluya. La voz de Dios que hace, aleluya, empiezas a ver señales. Ay, Padre, mi alma adora a Dios. Cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, hay tres cosas que se van a desatar sobre tu casa, sobre tu vida. Vas a empezar a hallar gracia, aleluya, en el oportuno socorro. Vas a empezar a hallar gracia. Mire, yo no sé si usted lo quiere recibir, pero le voy a decir hoy, iglesia, la iglesia va a cambiar las cosas. Alguien va a entender, aleluya, que esa palabra va a empezar. Y cuando alguien ha escuchado la voz de Dios, está avivado. Oh, gloria, aleluya. No puede ser que tú escuches la voz de Dios y tú sigas igual, como que no pudiste ver ese gozo. El gozo no se determina por lo que tú tienes, sino es por la salvación que Él ya te dio. Oh, gloria, aleluya, aleluya. Las cosas que yo quiero decirle hoy, iglesia, que usted va a experimentar, aleluya, la voz de Dios, aleluya, y se va a avivar, aleluya, se va a avivar, se va a plantar, se va a fortalecer y se va a dar cuenta, aleluya, que Dios está cambiando su vida espiritual. Ah, vamos, dáselo duro, aleluya, aleluya, vamos, dáselo fuerte. Pero es importante, diga conmigo, tener un lenguaje espiritual. Leer la Biblia, orar y tener un tiempo de adoración. Lo voy a volver a repetir. Hay que tener un lenguaje espiritual. Aleluya, hay que leer la Biblia. Hay que tener un tiempo de oración. Aleluya, un tiempo de búsqueda y sobre todo un tiempo de adoración. Aleluya, pero comienza con un lenguaje espiritual. Muchas de las veces no va a ser el lenguaje que tú estás acostumbrado a hacer. Y muchas de las veces nosotros confundimos y pensamos que la voz de Dios simplemente nos va a mimar. Muchas de las veces la voz de Dios viene para enderezarte. Muchas de las veces la voz de Dios viene, aleluya, para redarguir, aleluya. Muchas de las veces la voz de Dios viene para enderezar, aleluya. Muchas de las veces la voz de Dios viene para quitar ese pensamiento. Muchas de las veces la voz de Dios viene para afirmar a alguien. Muchas de las veces la voz de Dios viene, aleluya, para poder llevar a cumplimiento, aleluya, sobre esta ciudad, aleluya. Mire, yo no sé si usted quiere creer, pero yo estoy esperando la voz de Dios, aleluya, sobre esta ciudad, aleluya. Yo estoy esperando la voz de Dios sobre esta ciudad. Vamos, dáselo fuerte. Vamos, dale gloria, aleluya, aleluya. Cuando alguien ha escuchado la palabra, la voz de Dios, aleluya, empieza a ser avivado. Diga conmigo, voy a ser avivado. Oh, gloria a Dios, voy a ser avivado, aleluya. Vamos, dígale a alguien, voy a ser avivado. Voy a tener, aleluya, un espíritu activo. Voy a tener un espíritu, aleluya, perceptivo. Voy a tener un espíritu, aleluya, que pueda ser, aleluya, un transfer. Puede haber transferencia contigo. Pueda alguien recibir de lo que tú estás recibiendo. Oh my God, aleluya. Pueda alguien decir, ¿sabes qué? Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando la voz de Dios llega sobre la vida de una persona, esa persona tiene algo que puede transferir a otro, aleluya. Y esa persona puede recibir también su milagro. La voz de Dios no es simplemente para acomodar a alguien. La voz de Dios muchas de las veces viene con un propósito. Diga conmigo, con un propósito. Aleluya. Vamos, diga conmigo, con un propósito. Aleluya.
Parece que no había estado, pero gloria a Dios, aleluya. Diga conmigo, voy a hallar gracia, aleluya. Voy a hallar gracia, aleluya. Una de las cosas más importantes, aleluya, que usted se sabe la historia, aleluya. En el libro de Jueces aparece, aleluya, una persona, un guerrero, aleluya, que estaba escondido, pero cuando el ángel se le apareció, le dijo: eres un hombre valiente, esforzado y valiente. Esa voz de Dios, aleluya, cambia el sistema. Yo quiero decirte esto de parte de Dios: la palabra que tú vas a escuchar va a cambiar tu sistema, aleluya, de espiritual. Tu sistema espiritual se va a activar, aleluya, se va a activar. ¿Cómo le van a decir que es una persona esforzado y valiente si se andaba escondiendo? Pero es que no lo estaba viendo en su presente, lo estaba viendo en su futuro. Aleluya, lo que Dios está diciéndole hoy a alguien, aleluya: vas a ser fructífero. Quizá en tu presente no estás siendo fructífero, pero en tu futuro serás fructífero. Aleluya, aleluya. Quizá en tu presente no estás predicando, pero en tu futuro serás un evangelista. Aleluya, aleluya, aleluya. Quizá en tu presente, aleluya, estás con miedo, con temor, pero el día de mañana, aleluya, serás una palabra, será una fuente, serás una fuente que alguien más, oh my God, que alguien más recibirá de parte tuya, aleluya. Y cuando yo veo esta historia, aleluya, aleluya, Gedeón, aleluya, le dice: si he hallado gracia delante de ti, aleluya, si he hallado gracia delante de ti. Cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, mire, se me va a hacer complicado, porque tengo que diluir unas cosas para dárselo a uno de una manera y a otro de otra manera. Cuando tú escuchas la voz de Dios, viene la gracia de Dios. Mire, cuando esa voz de Dios llega, tú tienes una gracia que a nadie le dan permiso y a ti te dan permiso. Que a nadie le autorizan las cosas, pero a ti te lo autorizan. Porque no es la gracia que tú tienes, es que tú escuchaste a Dios y en tu temor, aleluya, tú tienes esa gracia de parte de Dios. Tú tienes algo, aleluya, que te acerca, te acelera y te capacita para lo que tú estás enfrentando aquí, aleluya. Gedeón dice estas palabras: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva. Saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y respondió: yo esperaré hasta que vuelva. ¿Sabes qué te quiero decir? Que tu ofrenda no se va a quedar. Que lo que tú le vas a prometer al Señor, Él te va a dar tiempo, te va a dar espacio, aleluya. Te va a dar la oportunidad de que vayas y mates el becerro, lo destajes, lo traiga. No sé cuántos días te va a preparar y Él te va a estar esperando. Él va a estar diciendo: verdaderamente este tipo ha escuchado la voz de Dios. Y cuando alguien lo hace de esa manera, aleluya, en los próximos días, aleluya, el Espíritu Santo dará victoria sobre tu casa, dará señales, aleluya. Prepárate para las señales. Oh my God, aleluya. Oh my God, Dios mío. Prepárate para las señales, aleluya. Prepárate para las señales, aleluya, contundentes de Dios sobre esta ciudad. Mire, van a haber señales. No porque yo quiera que hagan señales, es porque Él me dijo que van a haber señales. Aleluya, aleluya. Y cuando yo veo esta historia de Gedeón, yo me la sé, aleluya. Pero algo que me detuvo a esperar y me dijo: ¿sabes por qué? Muchas de las veces la gente no ha entendido que esa voz te acelera, que esa voz te hace accionar, que esa voz te hace tener un contacto con lo eterno. Oh my God. Que esa voz, aleluya, te acerca. Nadie había hecho, aleluya, un sacrificio. Gedeón se atrevió a ir a matar un becerro, aleluya, y traerlo delante de la presencia. Y el ángel está lo esperando. ¿Sabes qué te quiero decir? Aleluya. Va a marcar la diferencia. Yo no sé si usted lo quiere hacer, aleluya. Va a marcar la diferencia en tu encuentro con el Espíritu Santo. Va a marcar la diferencia en tu encuentro con el Espíritu Santo. Va a marcar lo que Él te va a pedir. Ojo, ojo. No es lo que tú quieras darle, es lo que Él te pida.
Porque muchas veces le queremos dar lo que queremos. Gedeón prácticamente se estaba invirtiendo lo que por muchos años le había costado trabajo. Pero él sabía que esa oportunidad de haber escuchado la voz de Dios iba a valer la pena, aleluya. Hay inversiones que valen la pena. Yo voy rápido, aleluya, aleluya, aleluya. Y yo quiero decirte esto, aleluya, que Gedeón enderezó, aleluya, puso, aleluya, un cabrito y panes sin levadura, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y esto es lo que me llamó la atención de la palabra, que el ángel estaba ahí. ¿Sabes qué te quiero decir con eso? Que la voz de Dios tiene la capacidad para sacarte del tiempo y meterte en un Cairo. Cuando la palabra de Dios viene sobre tu vida, sobre tu casa, mire, yo no sé si usted lo quiere escuchar, aleluya, pero yo quiero hablarle, aleluya, aleluya, cosas personales que hemos vivido y hemos podido darnos cuenta cómo el Espíritu de Dios, con una palabra hay cumplimiento, con una palabra hay resultado, con una palabra, aleluya, hay algo de parte de Dios para tu casa y para tu vida, aleluya. Vamos, dale fuerte. Vamos, dale gloria, dale gloria. Tercero, es que muchas veces en nuestra vida no queremos hacer conocer lo que hemos recibido. Muchas de las veces pasamos el tiempo. En Daniel dice: conviene que yo publique, conviene que yo hable, conviene que yo testifique, conviene que yo comparta lo que Dios hizo conmigo. Aleluya, aleluya. Y muchas de las veces estamos esperando, aleluya, que otro se active. No, tú te vas a activar, aleluya. En medio, aleluya, de estos tiempos la obra de Dios será conocida, aleluya, aleluya. Vienen señales, aleluya, que no está preparado, aleluya, para poder verla, pero el Espíritu Santo acomodará tu espíritu para que puedas ver, aleluya, lo que Dios quiere hacer en medio de estos tiempos, aleluya. Los tiempos pasados ya fueron pasados. Viene el tiempo tuyo, aleluya, viene el tiempo tuyo. Mira, yo no sé si usted lo quiere creer, aleluya, aleluya. Viene tu tiempo. My God. Viene tu tiempo, aleluya. Deja de estar deseando el tiempo de Noé, de Juan. Fue muy bueno, sí, aleluya. Pero el tiempo tuyo, aleluya, el tiempo de ahora, el tiempo tuyo, aleluya, es donde Dios va a hacer conocer, aleluya. Dios te librará de cáncer, Dios te librará de, aleluya, de fibromas, Dios te librará de cosas. Viene el tiempo tuyo, que Dios lo hará contigo, aleluya. Viene el tiempo tuyo, aleluya. Viene ese tiempo, que ese es el tiempo donde el Espíritu de Dios me ministraba para esta casa. No dejes pasar el tiempo. Y no dejes pasar de escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, esa voz de Dios, yo lo he explicado en días pasados, no es una voz tronante como relámpago, es suavecita. Y muchas veces parece a tu voz, porque somos hechura y semejanza de Él. Pero esa palabra que tú escuchas adentro en tu espíritu tiene la capacidad de ordenar, tiene la capacidad de direccionar, tiene la capacidad de atraer. Aleluya. Tiene la capacidad de poder, aleluya, sacar fuerza de donde no hay fuerza, aleluya. Tiene la capacidad y la habilidad. ¿Para qué? Para que alguien se pueda, aleluya, levantar. Y algo que el Espíritu de Dios me ministró en esta preciosa tarde, aleluya, pasó como el profeta Samuel, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. ¿Delante de quién tú estás ministrando? Y es ahí donde yo me quiero enfocar en este momento. Y la palabra era de estima, que no había manifiesta una visión. ¿Sabes qué te quiero decir? No había una palabra que se hiciera materia.
Quizá en este momento no hay una palabra que pueda darte ese consuelo. Quizá en este momento no hay una palabra que pueda darte a ti, aleluya, ese aceleramiento. Pero te voy a preguntar, ¿la estás buscando? Dos cosas: la estás buscando y la estás esperando. Porque hay gente que la busca pero no la espera. Aleluya. Samuel no se estaba desesperando, aleluya, pero sí estaba en el lugar correcto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que cuando los ojos ya empezaban a oscurecerse y ya, aleluya, las cosas iban a hacerse un hecho, ya Elí iba a partir, aleluya, ya se iba a acabar, aleluya, el reinado de Elí. Cuando ya esa persona, aleluya, dice la palabra de Dios que Samuel estaba durmiendo en el templo, aleluya. ¿Dónde estaba? Estaba en la presencia. ¿Estaba dónde? Estaba sumergido en la presencia. Quizá tú no vas a estar, aleluya, en el altar, pero quizá tú tienes un altar en tu casa, aleluya. Y yo creo que alguien está esperando una palabra de parte de Dios. Yo creo que alguien está esperando una palabra, aleluya, que lo pueda levantar. Y esto me llamó la atención. Vamos, dale fuerte el aplauso. Vamos, dale gloria, dale gloria. Samuel estaba durmiendo en el templo, donde el arca de Dios estaba. Escuche esto, porque esto es lo más importante, donde yo creo que hoy los ingredientes necesarios para que tú lo escuches hoy, necesito que te desconectes de cosas que te están jalando para afuera. Desconéctate, porque Samuel estaba dentro del altar, no estaba fuera del altar. Cuando tú estás dentro, aleluya, del propósito de Dios y tú estás en el lugar correcto, oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando tú estás en el lugar correcto, aleluya, algo puede suceder en cualquier momento, aleluya. Algo puede suceder en cualquier instante, aleluya. Algo puede responder, aleluya. ¿Por qué? Porque Él se asegura, aleluya, que alguien que esté con el oído presto para poder escuchar, aleluya, que alguien esté con el oído presto para poder saber lo que Dios quiere mandar. Cuando tú tienes ese oído presto, mire, ahorita hay ondas que están pasando por aquí. Mire, fíjese lo que le voy a explicar ahorita. Si le llamo, me contesta, por favor. Tranquilo, que es para explicarle algo. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Dios bendiga, pastor. ¿Por qué Muy se bien. conectó? Porque recibí su llamada. Nadie envió la llamada que cruzó de aquí para allá. Nadie envió la onda que se está moviendo de allá para atrás. Wow. Nadie está viendo ni se está dando cuenta que yo estoy haciendo una llamada. Pero Él sabe porque está conectado. El problema de nosotros. ¿Dónde usted está, hermano? La parte de atrás. Escuche esto, porque quizá usted no me entendió. Van a haber momentos que el Espíritu Santo manda esa señal a la tierra, pero no hay nadie eso se está moviendo en el aire. Dice que sus palabras son espíritu y son verdad. Entonces esa palabra tú no la puedes ver, tú
Tú no puedes ver lo que yo estoy lanzando, aleluya, pero tu espíritu sí lo puede recibir, aleluya. Tu espíritu sí puede decir, aleluya, me está llamando, me está conectando. Y el único que tiene la capacidad, aleluya, para conectarse con la presencia de Dios es tu espíritu. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Lo que estaba pasando, aleluya, con el profeta Samuel, aunque estaba durmiendo, aleluya, su sensor espiritual estaba prendido, aleluya, aleluya, aunque estaba quizá durmiendo. ¿Qué te quiero decir? A lo mejor en este momento de tiempo inoportuno, de situaciones difíciles, Él te va a llamar. Ay, Padre, ay, aleluya, aleluya. Si alguien me puede entender lo que acabo de decirle, aleluya, alguien va a decir, aleluya, heme aquí, aleluya, heme aquí. ¿Para qué me estás llamando? ¿Para qué me estás llamando? ¿Sabe que muchas veces le perdemos el interés a la voz de Dios porque no vemos los resultados? Muchas de las veces Dios te habla y te habla en la manera que tú lo puedes entender. Si Él te habla de otra manera, no lo vas a entender. Pero Él se asegura a que lo que te hable, Él se asegura que lo que te mande, tú tengas el decodificador. Eso se llama decodificador. Para que puedas recibir la llamada y saber que yo lo estoy llamando. Pero usted no puede ver la llamada, pero esa llamada cruzó ahí. Aleluya. Entonces muchas de las veces cuando tú tienes ese decodificador, y cuando tú tienes, aleluya, ese oído presto, cuando tú tienes ese oído, aleluya, y receptivo, y tú puedes cambiar, aleluya, de un estado, aleluya, normal a un estado anormal. Tú puedes cambiar, aleluya, de un momento, aleluya, de frustración a un momento de alegría. Tú puedes, aleluya. Yo no sé si alguien lo quiere creer, iglesia. Yo quiero decirle hoy, iglesia, el problema de nosotros es que nosotros queremos recibirlo de Dios sin hacer nada por Dios. Queremos recibir la voz de Dios sin querer pagar el precio en la voz de Dios. Bueno, hoy se acaba la serie, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Y yo creo que alguien hoy va a empezar, aleluya. Elí toma la acción de decirle al profeta: ¿sabes qué? Yo no te he llamado, aleluya. Pero Elí sabía, como era el que estaba de turno, Elí sabía, aleluya, que Dios ya estaba empezando a cambiar su turno, aleluya. Y él le dice: ¿sabes qué? Pues vuélvete a acostar, porque quizás no va a volver a pasar. Yo quiero decirte hoy, iglesia, Dios te va a volver a repetir el sueño, aleluya. Dios va a venir, aleluya. Dios va a volver a repetirte las cosas que te ha dicho en el 2024, aleluya. La promesa te lo hago presente otra vez, aleluya. Mi casa y yo serviremos al Señor, aleluya. Mi casa y yo serviremos al Señor, aleluya, aleluya. Alguien, Dios le está diciendo hoy: viene el tiempo de cambio, viene el tiempo de cambio, viene el tiempo de cambio, viene el tiempo de activación, aleluya. Y hay momentos en donde todavía no se ha sido revelada. Diga conmigo: no ha sido revelada. Mire, dentro del mundo espiritual hay muchas cosas que el ser humano le ha dado interpretación de hombre. Y cuando tú empiezas a tratar de lo que Dios recibe, de lo que Dios te manda, a darle una interpretación humana, te vas a perder. Siempre, 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 siempre que tú recibas algo de parte de Dios, no es para alejarte de su presencia. Si lo que tú recibes, el mensaje que tú recibes, te aleja de su presencia, ten cuidado. Ten cuidado, porque es peligro.
Aleluya. Si la voz que tú escuchas, oh my God, Dios mío, yo que me meto en problemas hoy, aleluya. Pero gloria a Dios, aleluya. Si la voz que tú escuchas te hace levantarte en contra de alguien, ay Padre, ten cuidado, aleluya, ten cuidado, aleluya. Si la voz que tú escuchas te hace, aleluya, poner en mal a cualquiera, ten cuidado, aleluya. Si la voz que tú escuchas, aleluya, te hace tomar decisiones a la ligera, ten cuidado, aleluya. Si la voz que tú escuchas, aleluya, te hace autosuficiente, ten cuidado. El único es Jesucristo, aleluya. Me dijo una vez un pastor, me dijo, falló en 2 cosas, me dijo. Yo le dije, qué bueno, porque si no me hubieran puesto vela y no quiero que me pongan vela. El que entendió no se preocupe si no se lo explico. Entonces muchas de las veces Dios permite algo para quitarte el hombre natural y tus ojos se han enfocado en Cristo Jesús. Muchas de las veces el Espíritu Santo es celoso con su obra. Muchas de las veces el Espíritu Santo, aleluya, tiene una capacidad que cuando tu mirada está puesta, por eso la Biblia dice, aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya. Yo creo que a alguien Dios le ha venido a hablar, aleluya. Mis ovejas oyen mi voz, aleluya, aleluya, y yo las reconozco y me siguen, aleluya. Cuando tú no todavía, aleluya, no estás siguiendo a Jesús y tú estás siguiendo a José de Jesús, pues déjame decirte que tú no eres oveja, aleluya. Déjame decirte, aleluya, que las cosas están mal. Yo quiero que primero, aleluya, siga al Cristo de la gloria, aleluya. Primero, sí. Y ese día tú te vas a dar cuenta que seguir a Jesús tiene un precio. Que seguir a Jesús, Él te conoce. La Biblia dice, y los he enviado en medio de lobos. Aleluya. Aleluya. Si tú eres oveja, no te preocupes, aleluya. El lobo no va a llegar a tu casa, aleluya. Aleluya. Pero si tú te convertiste de oveja a lobo, te van a comer los lobos. Créeme que te van a hacer daño los lobos, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Diga conmigo, voy a entrar en escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú puedes y tienes la capacidad de ir perfeccionándote día a día. Cuando tú escuchas la voz de Dios, aparte que la palabra de Dios te ayuda a ti a poder establecerte, pero estoy hablando acerca de la palabra y de la voz de Dios. Estoy hablando acerca de cómo muchas de las veces hemos transgiversado escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no es cualquier chiste, ni cualquier relajo, ni cualquier cosa. Escuchar la voz de Dios consiste en un sacrificio, en una santidad, en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento enviado, en un momento, ¿para qué? Para que lo que se pronuncie de parte de Dios tenga el efecto correcto, aleluya. Cuando tú verdaderamente has escuchado esa voz de Dios, te va a poner como Gedeón, aleluya, a pelear y a librar su pueblo, aleluya. Te va a poner y te va a levantar, aleluya, aleluya, como esa persona, aleluya, de Samuel, que ninguna vez, aleluya, decayeron sus palabras. ¿Sabes por qué? Porque él aprendió, aleluya, a escuchar y permanecer en la presencia de Dios. Si tú permaneces en la presencia de Dios, te va a ayudar. Tengo 6 cosas para finalizar. No sé si usted lo quiere escuchar. Diga conmigo, primero, haz un silencio. Usted quiere empezar a conectar con la voz de Dios. Diga conmigo. Silencio. Dedica tiempo a estar quieto en silencio, desconectado de todo ruido externo e interno. Desconéctate de todo ruido externo y de todo ruido interno. Cuando tú te puedes desconectar del ruido externo, muchas de las veces te va a costar del ruido interno.
Pero si tú empiezas a desconectarte del ruido interno, el externo se te va a hacer más fácil. Porque ya no vas a tener los sentimientos como muchas veces los tenemos despiertos, aleluya, aleluya. Hay sentimientos humanos que tienen que ser sacados. Si usted tiene un sentimiento humano todavía, aleluya, usted no puede tener una palabra, aleluya, donde alguien pueda marcar un antes y un después, aleluya. Yo te voy a decir esto, es muy duro y muy difícil cuando usted no ha interpretado y no ha entendido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a pensar que uno es un narcisista. Usted va a pensar que la iglesia, aleluya, que la Biblia es un narcisista. ¿Por qué? Porque va a pensar que hay muchas cosas que son muy drásticas y que hay que tomarlas. En la Biblia hay una historia, no lo voy a conocer, pero se lo voy a decir. En el libro de Esdras, el Señor le dice a Esdras: ve y agarra esa de la calle. ¿Sabe por qué? Porque así estaba su pueblo. No porque tú vayas a decir, voy a agarrar una de afuera. Ay, Padre, te va a perder. Y usted va a interpretar cosas que no son, aleluya. Dios le quería mandar un mensaje a un pueblo, pero la única forma era esa persona que estaba escuchando la voz de Dios para que pudiera traer ese mensaje. Aleluya, tú estás disponible a traer un mensaje sobre esta ciudad. Aleluya, yo no sé si alguien lo quiere escuchar, pero si tú estás disponible, aleluya, vas a pagar el precio, vas a pagar, aleluya, momentos difíciles, momentos de tribulación, pero va a valer la pena, aleluya. Vamos a hacer ese silencio externo y ese silencio externo. Lo segundo, diga amigo, voy a orar y voy a esperar. En el Salmo dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del lodo cenagoso. Pero hay gente que quiere salir cuando rápidamente no. Van a haber momentos que te toca orar. Van a haber momentos que te toca orar. Van a haber momentos que te toca orar y te toca esperar. Aleluya. No se trata, aleluya, que tú ores hoy y hoy en la noche reciba respuesta. Porque muchas de las veces la gente tiene esa capacidad. Escúcheme, se lo voy a explicar. Muchas veces hay gente que va hoy a la presencia de Dios y Dios le responde. Y vienen y cuentan un testimonio de que pasaron y recibieron su testimonio en esta misma noche. Aleluya, te quiero decir esto para que motivarte, para que no te dé pena. Si tú llevas 1 año, 2 años esperando en la cosa de Dios, aleluya, que no te desanime lo que esté pasando. Sabes que muchas de las veces es la soberanía de Dios que responde sobre una persona, porque si no responde en ese momento se puede perder, aleluya. Y ya tú has madurado, aleluya, y ya tú has madurado y tú ya has crecido en el evangelio. Y tú ya, aleluya, y ya tú puedes persistir, aleluya, y ya tú puedes decir: voy a pagar el precio, voy a seguir orando, voy a seguir buscando, voy a seguir buscando. Pero si eso te desanima, déjame decirte que estás en una situación bien difícil. La oración es una conversación, es parte del diario vivir. Cuando tú te aprendes, te voy a decir esto, te voy a soltar esto. Han habido muchas veces que yo he orado sin orar. Lo voy a explicar. Yo llego, adoro. Digo: Señor, gracias. Te doy toda la gloria, toda la honra. Recibe la gloria, recibe la honra. Y me quedo callado por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y hay veces me levanto y no me habló. Pero eso no quiere decir que yo no estuve ahí. Estuve esperando. Pero hay veces usted llega a su cuarto de oración y tiene una lista de 500 cosas.
Pusieron a Petronilo que está en la cárcel, sácalo de la cárcel. Señor, pusieron ahora el de la cámara, lo pusieron en oración, aleluya. Ay, Padre, mi alma te adora, Señor. Mira, Señor, aleluya, la finanza de la iglesia. Permite, Señor, aleluya, que vengan los millones de parte de tuya. Aleluya, mira, Señor, aleluya, que se abra la fuente, que se abra esto, que se abra esto. Y usted va como caballo desbocado, como con 300 peticiones. ¿Y qué pasa? Usted no escuchó nada. Ojo, no le estoy diciendo que eso sea malo, porque va a llegar el momento que hay que interceder, que hay que unirnos por ese tiempo de oración, por esa cadena de oración. Pero en su diario personal, usted no puede depender de una hoja, aleluya. Usted tiene que depender de lo que hay en su corazón, aleluya. La Biblia dice: del buen tesoro de su corazón habla, Señor, aleluya. Y del buen tesoro, yo creo que Dios va a poner buen tesoro sobre tu boca. Dios va a poner, aleluya. Y es ahí donde usted se ve manifestado. Pero sé paciente. Dile a alguien: espera. Vamos, dile a alguien: espera, que vas a escuchar respuesta para tu casa. Oh, gloria de Dios, aleluya, aleluya. Espera, que vas a escuchar respuesta para... No, yo pensé que... Espera, vas a escuchar respuesta para tu casa. Espera, vas a escuchar respuestas sobre los documentos. Espera, entra en tu aposento, aleluya. Y la Biblia dice: cerrada la puerta donde tu Padre te ve en secreto, aleluya. Mire, le voy a decir esto, iglesia: vienen los días de espera, va a valer la pena, pero va a haber respuesta en tu casa, aleluya, aleluya. Viene la respuesta de parte de Dios. Lo tercero, aquí se pone un poquito medio difícil la cosa. Lee la Biblia con atención. Si está ahí en la Biblia que agarraron una piedra, no es por cualquier cosa que le pusieron esa piedra. Si tú leíste que aleluya, que Dios dio victoria, aleluya. Si tú lees que Jael con una estaca mató a su enemigo, yo no sé si Dios quiere inspirarte, aleluya, a que Dios te va a entregar a alguien. No sé si vas a escuchar una estaca, no sé si te lo va a poner con una palabra cerca, y con esa palabra que tú le des va a quedar muerto a tu enemigo. Pero tienes que verlo, aleluya, con los lujos de detalle, aleluya, que las historias fueron inspiradas para que alguien más creciera. ¿Tú crees que solamente está, aleluya, aleluya, simplemente dice la Biblia que la mano de Dios vino sobre Elías y corrió más que los caballos de acá? ¿Tú crees que eso está puesto simplemente porque lo quisieron poner y porque quisieron levantar una fantasía? No, es que Dios te está diciendo: si mi mano viene sobre tu casa, vas a ser acelerado. Si mi mano viene, aleluya. Aprende, aleluya, a deleitarte. Aprende a poner atención. Aprende a leer la palabra de Dios. Aprende. Mire, en todos los días que salí, me encontré a un joven. Bueno, él me encontró a mí, pues yo estaba sentado. Escuché esto, porque este joven vino, Enrique, me preguntó: ¿usted lee la Biblia? Me dijo. Yo le dije: sí, le dije. Mire, lo que pasa es que traigo este folleto hablando de las respuestas de la Biblia. Le dije: está bien, le dije, no te preocupes. Me empezó a hablar y le pregunté, fue una pregunta así, sin querer queriendo, y era el chavo. Le dije: ¿y usted cree en el Espíritu Santo? Ah, me dijo, eso es una fuerza activa, me dijo. Yo le dije: wow, cayó en un hoyo feo, le dije yo, pero yo dije: tranquilo. Le dije: saque su Biblia ahí. ¿Te trae Biblia? Sí, me dijo, tengo Biblia.
Hechos 2, que dice que vino del cielo un de repente y el Espíritu Santo selló a esa persona. Y él se quedó así sorprendido. Dijo, wow, nunca lo había leído. Le dije, ok, ahora vamos al 3, le dije, porque aquí está lo más poderoso. Dice que iban juntos a la oración y vieron un cojo y le dijo, míralo. Y dice que fijando los ojos en él, lo tomó de la mano y le levantó. Y le dije, ¿y quién fue ahí? Y me dijo, wow, el Espíritu Santo. Dios te va a usar para abrirle los ojos a alguien, aleluya. Dios te va a usar, aleluya, para que esa palabra se haga un rema en tu espíritu. Mire, yo anteriormente, hace como 10, 15 años, yo hacía bibliomancia. ¿Sabe qué significa bibliomancia? Es que yo me levantaba como todo cristiano que quiere que Dios le hable. Señor, vengo ante tu presencia. Aquí traigo la Biblia. Te pido que tú me hables. No, yo era experto en hablarle. Te pido que tú me hables hoy, Señor. Quiero escuchar tu voz. Donde yo abra la Biblia, sé que tú me estás hablando. Bendice a lo que te maldice. No, ese no, Señor. Ay, yo pensé que nomás yo lo había hecho. Aleluya. Ay, Señor, aleluya. No, tú no vas a hacer bibliomancia. El Espíritu Santo te hablará. El Espíritu Santo cambiará. Aleluya. El Espíritu Santo redarguirá de una manera especial. Cuarto, aleluya. No sé si usted lo quiere hacer, pero gloria a Dios, aleluya. Yo quiero decirle hoy, aleluya, mire, escúchame lo que le voy a decir. Le voy a regalar. Usted sabe cuál es un detonante. Le voy a regalar un detonante en este momento, aleluya. Aleluya. Cualquier versículo bíblico, aleluya, que el Espíritu Santo le ponga, mire, ráyelo, aleluya. Mi casa y yo serviremos a Jehová, y póngalo en el refri, aleluya. Aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya. Caerán, aleluya, 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegarán, aleluya. Mis enemigos van a tropezar, decieron mi carne, pero tropezar, aleluya. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Que esa palabra, en cuanto usted se levanta, trae, aleluya, trae un mover espiritual, aleluya, sobre tu casa y sobre tu vida, y empieza tu espíritu a tener esa relación, y empieza a tener esa coidonía con el Espíritu Santo. Pero tienes que creerlo. Diga conmigo, tengo que creerlo. Dígalo conmigo, tengo que creerlo. Quinto, desarrolla una relación. Desarrolla una relación. Cuando tú desarrollas una relación íntima, facilita cómo identificar su voz. No cualquier cosa te puede desanimar. Hay veces la voz de Satanás te incita a hacer cosas que parecen espirituales. Lo voy a volver a repetir. Hay veces la voz de Satanás, se lo voy a dar con Biblia, con que Jehová, con que Dios te ha dicho que si comes del árbol, ¿qué va a pasar? ¿Será que se le abren los ojos? ¿Era verdad o era mentira? Vamos. Entonces muchas veces, aleluya, Él va a poner palabras que parecen verdad para engañarte. Pero si Dios te dijo que no lo haga, no lo haga, aleluya. El problema no está en que sea una verdad. El problema es que ya Dios te dijo, aleluya, que tú no lo tienes que hacer. Y es ahí donde es probada la obediencia. Muchas veces Satanás te va, aleluya,
Muchas veces Satanás te va a introducir en algo que parece una realidad espiritual. Mira, el Señor me dijo que tomara tal cosa, el Señor me dijo que hiciera esto, el Señor me dijo, va a parecer como que es algo de parte de Dios, pero es Satanás metido en esa trama. No, yo quiero decirle a usted, iglesia, que lo que Dios te va a dar, te lo va a dar favorecido. Que lo que Dios te va a dar, aleluya, te lo va a dar bendecido, aleluya. Pero necesitas desarrollar una relación. Por eso muchas veces somos engañados fácilmente. Por eso muchas veces somos engañados fácilmente. Desarrolla una relación. Pasa tiempo de calidad. Y hay veces, ay Padre, de una forma intencional. No es el horario que te toca orar, pero métete. No es la costumbre que tú tienes, porque yo entiendo que hay momentos y que hay tiempo, pero yo hay veces yo me tiro a las 2, 3 de la tarde, yo hay veces me tiro a las 7, 8 de la mañana, yo hay veces me tiro a las 5 de la tarde, yo hay veces cuando estoy de campaña, aleluya, me tiro a las 6, a las 4, a las 3, a la hora que el Espíritu Santo nos lleve. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces es intencional, porque ya he tenido una relación, aleluya, y cuando tú estás teniendo esa relación de parte de Dios, la vida tuya va a empezar a dar un giro, aleluya, la vida tuya va a empezar a dar un cambio. Yo no sé si alguien lo quiere creer, iglesia. No sé si alguien lo está entendiendo. Quinto, purifica tu corazón. En tu corazón tiene que ser un corazón humilde y dispuesto. En tu corazón no puede haber raíces de amargura. En tu corazón no puede haber odio. En tu corazón no puede haber pensamientos extraños. En tu corazón no puede haber, aleluya, aleluya, emanar cosas distintas. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres escuchar qué hay en el corazón de alguien, déjalo escuchar los 3 minutos y te vas a dar cuenta que hay en su corazón, aleluya. Pero yo creo que alguien hoy se va a arrepentir, va a buscar, va a tener, aleluya, la humildad y va a estar dispuesto, aleluya. Va a estar dispuesto. Vamos a estar dispuestos. Diga conmigo, vamos a estar dispuestos. Vamos, diga conmigo, vamos a estar dispuestos. Y lo último, que esto quiero dárselo con mucho temor, es a través de un compañerismo o a través de amistades. Muchas de las veces hay autoridades espirituales que nos pueden ayudar a discernir, a confirmar. Pero lo más importante, que lo que tú recibas sea afirmado por la palabra de Dios. Lo que tú empieces a buscar y lo que tú empieces a tener como base esencial en tu vida sea las Escrituras. Porque muchas de las veces se forma, aleluya, una teoría, aleluya. Yo no puedo formar una teoría de cómo Dios me alcanzó, aleluya, porque muchos van a cometer el error, porque muchos no van a tener la disposición de hacer lo que yo hice, y muchos no van a tener la disposición que yo tuve. Muchos no van a tener, aleluya, el carácter que yo tuve para emprender las cosas de Dios. Por eso muchas de las veces yo digo: está bien, no te preocupes. Si tú te acercas a la oración, si tú te acercas a la palabra te va a hablar. Aleluya. La palabra va a traer un convencimiento a tu espíritu. La palabra va a empezar a trabajar y a sacar las cosas podridas que están adentro. Aleluya. Y quiero decirle que la voz de Dios se va a hacer, aleluya, notoria en tu casa. La voz de Dios se va a hacer notoria en tu casa. Aleluya. Y si tú todavía no la has escuchado, no te preocupes, que en los próximos días, en las próximas horas, te he entregado, aleluya, las herramientas para que puedas escuchar la voz de Dios.
quiero decir esto con temor y temblor. Muchas veces el escuchar la voz de Dios trae consigo responsabilidad. Responsabilidad que quizá todavía no tenemos. Porque hay veces Dios lleva de proyecto en proyecto, de visión en visión. Hay veces Dios quiere y está esperando que tú entres en esa etapa de madurez. Pero mientras tú no has entrado en una etapa de madurez, oh my God, Dios mío. Hay veces en nuestra vida somos muy fáciles de retroceder. Somos muy fáciles de abandonar las cosas. Somos muy fáciles de dejar las cosas, de dejar persistiendo. Somos muy fáciles de no seguir en lo más mínimo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A mí me costó, pero yo sé que tú lo vas a lograr. Pero necesito que tú te dispongas. Y lo primero que quiero decirte, lo primero que la voz de Dios hace, es que lo primero que la voz de Dios hace a tu vida es que te hace confrontar y te hace enfrentar tu realidad. Si te está confrontando para tu realidad, es la voz de Dios. Si te está alejando, es la voz tuya, aleluya. O es la voz del amigo, alábalo ahora, aleluya, aleluya. Pero si te está confrontando, si lo estás sintiendo tan cerca, si lo estás sintiendo tan genuino, aleluya, es porque es la voz de Dios, aleluya, perfeccionando tu diario caminar, perfeccionando, aleluya, tus palabras, perfeccionando, aleluya, las cosas que Dios va a hacer, aleluya. Quizá usted no se ve como un predicador en este momento, pero el día de mañana va a ser una persona influyente. Aleluya. Quizá en este momento usted no se da cuenta, porque así es muchas veces. Dios cubre, el Espíritu Santo protege, el Espíritu Santo pone un caparazón para que lo que está trabajando no cualquiera lo ensucie. Por eso muchas de las veces usted va a notar, por eso muchas de las veces usted va a notar, aleluya, en las actitudes y en las condiciones, aleluya, que nosotros fuimos formados, aleluya. Hay cosas que si yo le digo, cosas que yo recibía, quizá usted no vuelve más a la iglesia, pero yo le digo, Señor, trata tú con esa persona, trata tú con él, porque yo sé que tiene un potencial, yo sé que va a marcar un antes y que va a marcar un después, aleluya, aleluya. Pero yo quiero decirte, no te detengas, aleluya. La voz de Dios muchas de las veces va a traer a tu vida un cambio. La voz de Dios trae lo primero que trae. Te va a hacer salir de cualquier pecado que estemos. La voz de Dios va a sacarte de cualquier oscuridad que te está rodeando. Y te digo, Él te protege. Y Él dice, yo voy a trabajar con esta persona. Y tú vas a ver que te van a pasar situaciones y tú vas a seguir adelante. Aleluya, aleluya. Vas a pasar disgustos dentro de la iglesia y vas a seguir trabajando, vas a seguir creyendo, porque esa voz que tú escuchaste tiene la capacidad de restaurar tu corazón, tiene la capacidad de restaurar tu mente, tiene la capacidad de restaurar tus actitudes, tiene la capacidad. Yo no sé si alguien lo quiere creer, aleluya. Yo creo que alguien hoy le está hablando el Señor y le está diciendo, voy a cambiar esa forma de pensar, voy a cambiar esa forma de hablar, voy a cambiar esa forma de actuar, voy a cambiar esa forma. ¿Quién no ha escuchado la voz de Dios? Levánteme la mano. El que no lo haya escuchado, perfecto. Entonces el mensaje cayó donde tenía que caer. Porque Dios habla de muchas formas. Pero ¿sabe cuál es lo que nos ha faltado? Que no hemos cuidado lo que Él nos ha dicho. Samuel, si hubiera sido otro que lo mandan a dormir, se va del templo. Si
mandan a dormir a Samuel en esta generación, se va del templo. Ay, Elí. Entonces dijo él, es la primera vez, está bien.